Hola gente, ¿cómo va? Bueno, comencemos hoy con una nueva clase de nuestra materia. Hoy hablaremos de lo que es la anatomía del aparato cardiovascular. Y uno de sus componentes es el corazón, ¿sí? Quizás el componente obviamente central. Bueno, ¿y cómo podemos hacer para localizar lo que sería la proyección de la silueta del corazón, de la silueta cardíaca en la pared anterior del tórax? Bueno, primero hay que localizar 4 puntos. Uno es el segundo espacio intercostal derecho, bien cerca del esternón, paraesternal. El otro es el quinto cartílago costal derecho. El otro es el segundo espacio intercostal izquierdo, también bastante cerquita del esternón, paraesternal. Y el último es el quinto espacio intercostal izquierdo a nivel de la línea hemiclavicular o medioclavicular, punto que corresponde, ¿sí?, a el ápex o punta cardíaca, la punta del corazón, ¿sí? Entonces, esos 4 puntos son los que nos permiten poder localizar el área de la proyección del corazón sobre la pared anterior del tórax, ¿sí? Y aquí en esta radiografía uno ve, lo que ve es el dibujo que se ha realizado sobre la silueta cardíaca, a qué correspondería cada uno de estas formaciones. La vena cava superior, la aorta, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo y una pequeña porción allí sería de la aurícula izquierda y la arteria pulmonar. Ya lo veremos con más detalle. El corazón ¿eh? Está conformado por músculo, un músculo específico, estriado, el músculo cardíaco. La función que tiene el corazón es la de actuar como bomba, es decir, bombea la sangre que ingresa hacia los pulmones o hacia el resto del organismo. Su situación anatómica es estar situado en el mediastino medio, ya veremos cómo se localiza el mediastino medio, y posee 4 cavidades. 2 aurículas, que son más pequeñas, que son la derecha y la izquierda, y 2 ventrículos, que son más grandes, con paredes musculares más gruesas, que también son los ventrículos derecho e izquierdo. Las aurículas entre sí están separadas por un tabique o septum, que se llama tabique o septum interatrial o interauricular. Los ventrículos también están separados por un tabique o septum, el septum interventricular. Y a su vez, las aurículas están separadas de los ventrículos por unas válvulas. Las válvulas que se encuentran entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho es la válvula tricúspide o tricuspidia, y la válvula que se encuentra entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo es la válvula mitral o bicúspide. Y aquí vemos algunos de los accidentes anatómicos en la referencia de este dibujo sobre el corazón, mirándolo desde atrás, en una visión posterior. La aurícula izquierda es la que mejor se ve desde la cara posterior, ya que su situación es posterior, ¿sí? Parece como si fuese la mochila del corazón. Hacia ella llegan 4 venas provenientes de los pulmones, las venas pulmonares, superiores izquierda y derecha, inferiores izquierda y derecha. La aurícula derecha con su orejuela, ese repliegue que tienen, la orejuela de la aurícula izquierda va hacia adelante, ¿sí? Ventrículo izquierdo, parte del ventrículo derecho, una pequeña parte del ventrículo derecho. Las venas que llegan hacia la aurícula derecha, la vena cava superior, la vena cava inferior. Y las arterias que salen de los ventrículos. La arteria pulmonar, que hacia la cara anterior veremos el tronco principal, que luego se bifurca en la arteria pulmonar izquierda y el tronco de la arteria pulmonar derecha, y la arteria aorta que sale del ventrículo izquierdo con los vasos que da a nivel del callado o arco aórtico. Visto desde la base del corazón, ¿sí?, también podemos ver algunas de las formaciones y accidentes o accidentes. La aurícula izquierda con las venas pulmonares,
la aurícula derecha con la vena cava inferior y la vena cava superior, el ventrículo izquierdo. Esto sería la división entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, es el septum interventricular. ¿eh? Esta gran formación venosa es el seno coronario, que es el que recoge la mayor parte de la sangre, obviamente que ya ha utilizado el corazón como nutrición, es decir, sangre venosa, para desembocar directamente en la aurícula derecha por debajo de la desembocadura de la vena cava inferior. Y en este corte esquemático veríamos el corazón con la aurícula derecha, las venas cava superior y la inferior llegando hacia ellas, la comunicación con el ventrículo derecho a través de la válvula mitral, la salida del ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar con sus válvulas, las válvulas sigmoideas pulmonares, la entrada de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, la comunicación de ella con el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral o bicúspide y la salida del ventrículo izquierdo hacia la aorta a través de las válvulas sigmoideas aórticas. Recordar que todos los vasos que salen del corazón son arterias y todos los vasos que entran al corazón son venas, independientemente del tipo de sangre que traigan, ¿sí? Ya que las venas cavas superior e inferior traen sangre carboxigenada, es decir, sin oxígeno, prácticamente sin oxígeno, pero como entran al corazón son venas, en tanto las venas pulmonares traen sangre oxigenada, ¿sí? No obstante, al entrar al corazón siguen siendo venas. Diferente de lo que sucede, obviamente, con las arterias. La arteria pulmonar que sale con sangre oxigenada por salir del corazón e ir hacia los pulmones es una arteria, a diferencia de la aorta que al salir del corazón también sigue siendo una arteria, pero lleva sangre oxigenada proveniente de los pulmones. Bien, las valvas, es decir, las hojas que componen las válvulas cardíacas, están unidas a unas cuerdas, ¿sí? Que son como tendones, por eso se llaman cuerdas tendinosas. Se unen por un lado a las valvas de las válvulas y por el otro lado a una estructura muscular que se llaman músculos papilares, que se unen firmemente al resto de la pared muscular del corazón. Los músculos papilares se contraen cuando se contraen las paredes libres del corazón, ¿sí? Y no contribuyen al cierre de las válvulas. Muy por el contrario, lo que hacen es traccionar a través de las cuerdas tendinosas de las valvas, impidiendo que protruyan hacia la cavidad auricular, es decir, que se pasen hacia la cavidad auricular durante la contracción ventricular, que es la sístole. Es decir, la presión que genera la sístole ventricular podría hacer que las valvas protruyan hacia las aurículas. Lo que hacen los músculos papilares y las cuerdas tendinosas es evitar que esas valvas protruyan hacia la aurícula. Bien, entonces tenemos que tener en cuenta que las válvulas auriculoventriculares, tanto la mitral como la tricúspide, lo que hacen es impedir el flujo retrógrado, es decir, que haya un reflujo de sangre desde los ventrículos hacia las aurículas cuando los ventrículos se contraen, es decir, durante la sístole ventricular. Las válvulas se cierran y se abren en forma pasiva, es decir, gracias a presión. Se cierran cuando aumenta la presión en el ventrículo durante la sístole, durante la contracción, y la sangre va a buscar una salida. ¿La salida cuál es? La apertura de las válvulas sigmoideas, tanto de la arteria pulmonar en el ventrículo derecho y de la aorta en el ventrículo izquierdo, y así se evita el reflujo de sangre hacia la aurícula. Y se abren cuando la presión que ejerce la sangre sobre las hojas, sobre las valvas de cada válvula, vence la resistencia de las mismas. O sea, el efecto de gravedad es de la sangre y la presión que ejerce es el que abre las válvulas. La presión que ejerce la contracción ventricular es el que la cierra. Y aquí tenemos
viene en primer plano un músculo papilar unido a la pared libre muscular con sus cuerdas tendinosas que se irán a unir a los velos o las valvas de las válvulas, en este caso las válvulas auriculoventriculares. Si este es un corte de un corazón humano, en donde podemos llegar a ver, bueno, esta es la válvula mitral con sus cuerdas tendinosas y sus músculos papilares. Obviamente entonces este es el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, el septum, la división entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, también con músculos papilares, con cuerdas tendinosas, obviamente hacia lo que sería la aurícula derecha que está detrás. En este caso, el resto del ventrículo izquierdo con el cono de salida de la arteria aorta. Como verán, el corazón izquierdo, el músculo del ventrículo izquierdo, su pared es mucho más gruesa, con una cavidad quizás un poco menor, en relación con el ventrículo derecho. El ventrículo derecho tiene más cavidad y sus paredes son de menor espesor. Durante un acto quirúrgico, aquí vemos el corazón rodeado de la grasa pericárdica, retraída, ya vamos a ver, la hoja parietal del pericardio. Lo mismo, un corazón humano abierto, es decir, seccionado a través de la pared libre del ventrículo izquierdo, que nos muestra el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la arteria aorta, la aurícula izquierda, la aurícula derecha. Mediastino. ¿Qué es el mediastino? El mediastino es un espacio, ¿sí? Y es un espacio que está delimitado por la cara justamente que se denomina mediastínica de ambos pulmones. O sea que los límites laterales del mediastino son las caras internas o mediales de ambos pulmones, y hacia anterior está delimitado por el esternón y hacia posterior por la columna vertebral. Por arriba, su límite es el opérculo torácico, es decir, la abertura superior del tórax, y por debajo el diafragma, este músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. ¿Cómo se divide el mediastino? Bueno, se divide gracias a dos líneas imaginarias que son verticales y dos horizontales. De las verticales, la anterior pasa por delante del corazón y de los grandes vasos, obviamente, la posterior por el borde posterior del esófago, ¿sí? O la cara posterior del esófago. En tanto que de las horizontales, la superior pasa por el borde superior del callado aórtico y la inferior pasa por la cara inferior o el borde inferior de las venas pulmonares inferiores, tanto la derecha como la izquierda, las que llegan a la aurícula izquierda, ¿sí? Entonces así, de esta manera, quedan constituidos 9 espacios o 9 segmentos, que son la anterior o previsceral, superior, media e inferior, la media o visceral, superior, media e inferior, y la posterior o retrovisceral, superior, media e inferior. El corazón se encuentra, como dijimos, en el mediastino, en el mediastino medio, en el mediastino visceral, y ocupa con sus grandes vasos todo el mediastino medio, tanto el anterior como el superior, como el medio, como el inferior. Dijimos que está orientado como en una posición acostada, el corazón. Y la forma en que se orienta y en que se posiciona permite que las aurículas queden situadas en la parte posterior. La punta del corazón, que es la punta del ventrículo izquierdo, o el ápex, está situado en la parte anterior y se dirige hacia arriba, perdón, hacia abajo y hacia la izquierda. Y este es uno de los puntos, el quinto espacio intercostal en la línea medioclavicular que tenemos como referencia de la proyección de la silueta cardíaca.
Casi toda la cara anterior del corazón está constituida por el ventrículo derecho y por parte del ventrículo izquierdo. Y la cara posterior o la base está ocupada por las aurículas. La parte inferior se denomina diafragmática, ya que ambos ventrículos, tanto el derecho como el izquierdo, toman contacto con el diafragma. Más que nada, obviamente, el ventrículo derecho, que es el que conforma casi toda la cara anterior del corazón. Bien, hablemos ahora del pericardio. El pericardio es una membrana que rodea el corazón, que envuelve el corazón y que está constituida por dos hojas con un espacio entre ellas, que en esta figura está exagerado, que contiene una escasa cantidad de líquido muy pequeñita, que es la que evita el frote o el rozamiento entre ambas hojas de esta membrana. La interna, que también se llama epicardio, está firmemente unida al corazón y lo rodea por completo, tanto a él como a los vasos que entran y salen de él. La hoja externa, el pericardio parietal, también envuelve a todo el corazón y a los vasos, pero está firmemente unida a la pared torácica, ¿sí? Tanto a las pleuras como al esternón como al diafragma. Aquí vemos en un preparado anatómico el pericardio parietal abierto y retraído y, bueno, obviamente la hoja visceral, el epicardio, en la que está firmemente adherida al corazón y los grandes vasos también. Pero vean cómo también la hoja externa, el pericardio parietal, ¿eh? Aparte de estar unida en este caso, como lo ven aquí, al diafragma, cómo sigue unida también a el cono de salida de la arteria aorta. Si uno ve en este esquema la visión anterior del corazón y de los vasos, vemos la vena cava superior, que está constituida por la unión del confluente yúgulo subclavio, yugular interna y subclavia derechas, y del tronco brachiocefálico izquierdo, yugular interna y subclavia izquierdas. Cuando se unen, forman la vena cava superior. Aurícula derecha, ventrículo derecho, esta sería la orejuela de la aurícula derecha, septum interventricular, ventrículo izquierdo, salida del ventrículo derecho, tronco de la arteria pulmonar derecha e izquierda, salida del ventrículo izquierdo, tronco de la arteria aorta, callado aórtico o arco aórtico, con los vasos, que ya veremos, el tronco brachiocefálico, la carótida primitiva y la subclavia izquierda, y las venas pulmonares, en este caso las izquierdas, superior e inferior, las derechas, superior e inferior, que obviamente desembocan en la aurícula izquierda. Más de lo mismo, la orejuela de la aurícula derecha, la comunicación de la aurícula con el ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide, vena cava inferior, vena cava superior, tronco brachiocefálico izquierdo, confluente yúgulo subclavio derecho, válvulas sigmoideas de la arteria pulmonar, tronco de la arteria pulmonar izquierda, venas pulmonares, izquierdas en este caso, superior e inferior, orejuela de la aurícula izquierda, comunicación con el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral, ventrículo izquierdo, válvulas sigmoideas aórticas, tronco de salida de la, o cono de salida de la aorta, mejor dicho, callado o arco aórtico, y bueno, el tronco brachiocefálico, del cual saldrán la arteria carótida interna derecha y la subclavia derecha, la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda. Y en este caso también tenemos representadas las arterias que irrigan el corazón, las arterias coronarias, que son dos, la izquierda y la derecha. La izquierda, a poco de su salida, se divide en dos grandes arterias que son la arteria circunfleja y la descendente anterior, izquierda. Y aquí, en esta representación que
lo que hace es extraer todo el resto del corazón y nos permite ver el cono de salida de la arteria aorta con las arterias coronarias, la derecha y la izquierda, el tronco de la izquierda con la circunfleja y la descendente anterior. Recordar, estas arterias coronarias que salen justamente ya cuando ni bien nace la arteria aorta, son las primeras ramas de la arteria aorta. Un poco más de lo mismo, las venas cavas superior e inferior, la aurícula derecha con el septum interauricular, y acá también ya comienza a encontrarse lo que es el haz de conducción que ya veremos más adelante, que es el que conduce el impulso cardíaco hacia todas sus cavidades. Desde el nódulo sinusal hacia la aurícula izquierda, con el haz de Bachmann, hacia el nodo aurículo-ventricular a través de los haces internodales y luego hacia las de His y las fibras de Purkinje. Aurícula derecha, válvula tricuspidea, ventrículo derecho, arteria pulmonar, válvulas sigmoideas pulmonares, venas pulmonares, derecha superior inferior, izquierda superior inferior, aurícula izquierda, válvula mitral, ventrículo izquierdo, salida hacia las válvulas sigmoideas aórticas, aorta, callado aórtico, vasos. Y esto es lo que hablábamos del sistema de conducción del corazón, con todas sus ramificaciones. El principal nódulo, que es el nódulo sinusal o nódulo de Keith y Flack, que es el marcapasos del corazón, con sus ramificaciones, el haz de Bachmann, que es el que permite que el estímulo que sale del marcapasos cardíaco del nódulo sinusal se transmita hacia la aurícula derecha, pero también hacia la aurícula izquierda. Los los fascículos que quedan entre ambos nodos, el nódulo sinusal y el otro nódulo que está ubicado entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, que es el nódulo auriculoventricular o de Ashok-Tawara, están comunicados ambos nódulos por tres tractos, el internodal anterior, el medio y el posterior, y luego del nódulo auriculoventricular sale el haz de His, que tiene dirección hacia el septum interventricular y allí se dividen sus dos grandes ramas, la izquierda y la derecha. Y las últimas ramificaciones que ya se encuentran en el espesor de la pared muscular libre de ambos ventrículos, que son la red o fibras de Purkinje. Lo que hablábamos antes de las arterias coronarias, la arteria coronaria derecha, que dará por sobre todas las cosas dos ramas importantes, que son la marginal aguda y la descendente posterior, y la arteria coronaria izquierda, que se divide en la circunfleja, que luego dará la marginal oblicua del lado izquierdo, y la descendente anterior, que da las ramas diagonales. Recordar que las arterias coronarias son las primeras ramas de la arteria aorta y son las que van a nutrir al músculo cardíaco, al corazón. Son las que le dan, las que llevan el flujo sanguíneo con el oxígeno y los nutrientes para el corazón. ¿Cómo vuelve? ¿Cómo vuelve la sangre que ya ha sido utilizada, la sangre carbooxigenada, a través de un montón de venitas que van surcando las paredes, tanto auriculares como ventriculares, y que se reúnen en un gran tronco venoso que se denomina seno coronario? El seno coronario, que corre entre lo que sería el tabique o la unión entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, entre ese pliegue aurículo-ventricular izquierdo, desemboca directamente en la aurícula derecha, en la cara posterior de la aurícula derecha, por debajo de la desembocadura de la vena cava inferior. Y también tenemos que tener en cuenta lo que son los circuitos o circulación mayor y menor. El circuito menor está compuesto por la circulación que procede del ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar, con su división en ambas arterias pulmonares, derecha e izquierda, la llegada al pulmón, la oxigenación de la sangre y el retorno
de esta sangre ya oxigenada a través de las venas pulmonares, derecha superior e inferior, izquierda superior e inferior, hasta la aurícula izquierda. Ese es el circuito menor. El circuito mayor es el que está representado por la salida desde el ventrículo izquierdo a la aorta y de allí a el resto del organismo, cabeza, cuello, abdomen, pelvis, miembros superiores, miembros inferiores, y el retorno de esta sangre carboxigenada a través de ambas venas cavas, vena cava inferior y vena cava superior, a la aurícula derecha. Y aquí vemos con los movimientos cardíacos, recordar la contracción es la sístole, tanto de las aurículas como de los ventrículos. La dilatación para permitir la llegada de la sangre es la diástole. Entonces, la sangre que proviene de las venas cava superior e inferior hacia la aurícula derecha y de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, cuando comienza a aumentar la presión, permite la apertura de las válvulas auriculoventriculares, la sístole auricular y el llenado de los ventrículos derecho e izquierdo durante su diástole y luego durante su sístole, contracción, apertura de las válvulas sigmoideas, pulmonar y aórtica, para la salida hacia los pulmones y hacia el resto del organismo respectivamente. Y obviamente aquí hablamos lo mismo de los circuitos de circulación. Desde la salida del ventrículo derecho hasta los pulmones y el retorno hasta la aurícula izquierda para el circuito menor, desde la salida de la aorta hacia el resto del organismo y el retorno a través de las venas cavas a la aurícula derecha para la circulación mayor. Seguimos en la próxima.